Tenemos en línea a Juan Cruz Hermida, que es director de gestión del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Teníamos, porque se cortó, ahora lo van a buscar. Bueno, por ahí se asustó porque yo estaba diciendo, pueden decir cualquier cosa. No, pero eso lo creo en serio, hoy vi a alguien, un abogado incluso decirlo, ¿no? Pero pero uno no sabe lo que va a decir el entrevistado. Sí puede marcarle cuando además se da cuenta de que lo que el entrevistado está diciendo es, por ejemplo, delictivo, que tiene que ser enmendado, pero si no lo hará la justicia después, y por supuesto el pensamiento crítico de la audiencia. Tenemos en línea, decía, Juan Cruz Hermida, que es director de gestión del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Hola Juan Cruz, Nico Yacoy, buenas tardes, muchas gracias por atenderme. Hola Nico, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Estuvieron midiendo ahí la percepción pública respecto a distintas instituciones. Sí, efectivamente. Contame. Desde 2010 nosotros Sí. venimos midiendo un poco la confianza. No son los tres poderes del Estado, pero si no medimos a nivel de gobierno nacional, el Congreso y la justicia de manera general, no tanto del Poder Judicial. Claro, ustedes lo preguntan de esta manera y cualquier cosa que la persona crea que es va a motivar la respuesta, digamos, no le aclaran. Efectivamente, es la percepción, sobre todo en el caso de justicia, es la percepción que la persona tiene en el tema de justicia, Okay. no tanto cuál es su opinión sobre el Poder Judicial. Bien. O la Corte Suprema, ¿no? Esa Bien. sería la diferencia. Perfecto. No tienen después ustedes más o menos sistematizado qué es lo que la gente se imaginó, ¿no? Respecto de cada cosa. Esa pregunta no la hacen. No entramos en detalle, porque nosotros vamos a hacer una encuesta Claro. muy larga, 5.800 hogares de los grandes centros urbanos. Pero bueno, hay un poco que uno puede hacer un correlato de acuerdo a los movimientos de cada año, ¿no? Por ejemplo, el poder del Congreso y el gobierno nacional siempre tiene una subida, una mejora en cuanto a la opinión pública, en los años impares, que son los años electorales. Claro. ¿No? Siempre ahí se ve que la gente ahí hay un poco más de confianza cuando va a votar ese año que va a votar. No, a ver, o hay más, a ver, hace efecto la campaña electoral. Efectivamente. Podría ser. Efectivamente. Hay un movimiento, hay una publicidad importante, comunicacional, que hace que el presidente, si es una elección presidencial, o diputados y senadores, cuando toca solamente un poder legislativo, haya un movimiento y una mejora de la confianza en estos dos poderes. Ajá, ok. Distinto es con el tema judicial, que como no se maneja por nivel electoral, siempre hubo una constante, y en los dos últimos años hubo una constante a la baja bastante fuerte. A la baja, sí. En la confianza, ¿no? El judicial lo que tiene a su favor de alguna manera es que es un poder oscurecido, ¿no? La gente no suele plantearse nada sobre el judicial. Efectivamente, tan oscurecido es que cuando... El problema es cuando lo conoce. Efectivamente, podemos interpretarlo, digo, a título más general y personal, un poco de cuando se empezó a mover, quizás en el 2016, 2017, bien o mal, no importa, ahí la gente empezó también a decir, pero ¿cómo? Antes no se movía y ahora se mueve. Independientemente si estuviera bien o no las causas que estuvieran tratando, pero hace que lo asocien a un gobierno o al otro, y ahí esa independencia que debería tener la justicia no es tal, y hace que la gente desconfíe. Ahora es genial, eso es un signo de madurez ciudadana, digamos, porque la apuesta, uno podría pensar, la apuesta corre por mi cuenta, ¿eh? La apuesta de la justicia en ese caso, me muevo ahora para que digan qué lindo, y resulta que la sociedad dice, pero ahora se mueve y antes no. Coincido totalmente. Yo creo que en ese aspecto, no estamos viendo el Poder Judicial, pero en cuanto a la justicia, hay cierta independencia, y eso se puede ver también en cuando entramos a nivel socioeconómico, que también hay un descreimiento generalizado, no es solamente un sector particular, sino hay un tema general que, como decís vos, me parece que en ese aspecto hay cierta madurez de la ciudadanía, sí, y que hay una desconfianza importante, y hace prender una alerta también, ¿no?, en todo el Poder Judicial a replantearse, ¿no? Seguro. No conocía, Lorenzetti, estos números al principio de año, ¿no? No. No conocía los de este año, conocía los anteriores, pero no estos. Y este es del 2017. Este es
tercer trimestre de 2017. Claro, pero digo, ustedes lo dieron a conocer después de que Lorenzetti prometiera la reforma de la justicia. Efectivamente, Okay. efectivamente. Sí. No tenía este dato. No. Eso es. Lo publicamos este fin de semana. Era pura intuición. Juan Cruz, contame un poquito, los tengo acá, pero está bueno que lo hagas vos, los números de esto. Mirá, nosotros a nivel de gobierno nacional podemos decir que se mantiene en realidad alrededor de entre el 25 y el 28% desde el 2010 hasta ahora, un promedio. Bajó en el primer año de Macri, en el 2016, bajó al 21%, y después en el 2017 volvió a subir al 25,6%. Eso de acuerdo a la encuesta, con la lógica que veníamos midiendo hasta el 2016, que es la encuesta del Bicentenario, teniendo en cuenta el censo del 2000. Claro. A partir del año pasado nosotros empezamos a tener una nueva muestra con el censo del 2010, y ese crecimiento del gobierno nacional nos lleva a un 28,4%. En cambio con el Congreso, nosotros con el Congreso hubo una caída importante. En el 2010 era del 17%, después, como te señalaba, en los años impares. 2010 que sería el Congreso Escribanía, era ese momento, ¿no? Efectivamente. Pero independientemente de eso, la escribanía yo lo asimilaría a los años pares. En los años pares siempre baja mucho, y es donde también, donde se tejen ciertas leyes, ¿no? A veces más oscuras, y no tanto en los gobiernos, en los años electorales, que son pocas leyes las que se aprueban, pero que tienen más impacto en la ciudadanía, ¿no? Y después, eso hay un decrecimiento al 2017 de 16%, cuando tuvo el pico más alto fue en el 2013, que fue el año donde la campaña electoral, de Massa contra Cristina, diríamos, era la pelea fuerte, donde ahí el Congreso llegó a tener una imagen positiva del 26%. Mira. Y el año pasado llegó a 10 puntos abajo de eso. Efectivamente. Tengamos en cuenta que fue un año electoral muy fuerte, pujante, en el cual no era más bien no tanto cara, sino era la reelección o no, era una campaña muy fuerte en ese sentido. Y después, en cuanto a la justicia, insisto, no el Poder Judicial, sino la justicia en general, en el 2010 teníamos una imagen de un 21%, se cayó al 17-19%, y en el 2016 cayó al 12,9% y el 2017 al 11,7%. Son los 2 años del... Ya es muy preocupante, porque Juan Cruz, uno podría decir, es un poder sin legitimidad. O sea, es muy grave desde el punto de vista social y político esto. Yo sé que fíjate que... Sí, concuerdo, pero fíjate que generalmente se mantienen, ¿no? Los índices de confianza que nosotros del observatorio medimos el déficit, ¿no? Claro. Todo lo que medimos es la parte más, si quieren, negativa, y ese déficit, que es muy alto, en este caso estamos hablando de la confianza, que es alrededor de entre el 11 y el 25%, de acuerdo a lo que estemos midiendo, hace efectivamente que no solamente la justicia, sino el desprendimiento generalizado, ¿no? De los 3 poderes del Estado. Es un tema para repensarlo fuertemente. Creo que de alguna manera, lentamente, pero en la parte política me parece que hay algunos cuestionamientos sobre eso y hay algunos análisis dentro de los distintos partidos políticos, no así en el tema judicial. Sí, porque hasta 28,4 es poco cuando uno se lo plantea como eso, digamos. En definitiva es el pacto social, digamos. Es un plebiscito de todos los días. Bueno, vos lo estás preguntando y mirá. Y con ese aspecto coincido, la verdad que es triste. Sin embargo, cuando se pregunta sobre cuál es el régimen de gobierno, la gente dice que es la democracia el régimen de gobierno, pero que no confía en los empleados públicos, dice que son corruptos, los jueces no son imparciales, son parciales. Entonces, desde ese lado, quizás ante el régimen es la democracia, después los poderes ya se empiezan a desdibujar, y cuando entramos a las caras más visibles... Claro, ya cuando le pones nombre y apellido se termina de complicar. Efectivamente. Mirá. Efectivamente.
¿Se termina de complicar o después resulta que Macri tiene una imagen mayor que la de su gobierno? Por ejemplo, medido acá, tiene más que 28,4. Sí, nosotros no medimos la imagen de Macri. No ustedes, pero digo, cuando uno trae, mezclamos todo y traemos los trabajos de otras consultoras Cuando que sabemos que todo, sí, la imagen es más alta, lo mismo que era en su momento con Cristina. Cuando uno habla particularmente de algo, de una persona en particular, la imagen es más alta. También tengamos en cuenta que hay consultoras específicas, ¿no?, que trabajan para un gobierno, para el otro, para la oposición, ¿no? Eso también, esos números hay que ver en qué momento, sí, en seguro, qué circunstancia se presentan, ¿no? Seguro. No, esto es muy importante ahora porque parece haber ahí esto que te decía al principio, ¿no? La necesidad de empujar un cambio en la justicia, y yo quería ver si esto era un indicador para eso, ¿no? Nosotros venimos en este programa diciendo hace mucho tiempo que teníamos que enojarnos con la justicia para motivar un cambio. Y yo quería ver una luz de esperanza en este 11-7. Fíjate qué horror la lectura, ¿no? Sí, la verdad que por eso, no que sea este informe, pero sí que sean los reclamos de la ciudadanía, incluso, bueno, ahora el gobierno también pidiendo esa independencia, ¿no? Bueno, sin intrometerse, porque también puede ser un peligro que el completamente gobierno nacional se meta en la justicia, porque justamente creo que esa desconfianza de los distintos poderes es eso, ¿no? Que uno termina metiéndose en el poder del otro y no hay pesos y contrapesos como debería existir en un gobierno democrático. Totalmente. Juan Cruz, ¿alguna cosa que destacar cuando avanzan en cortes socioeconómicos y todo eso? No, realmente es bastante consistente cuando nos metemos hacia adentro. Bueno, te decía lo de la democracia, que es el 91% de la población cree que es la forma de gobierno preferida. En cuanto no es el tipo de trabajo que hacen, pero tendrían que animarse a preguntar, dame una característica de la democracia, empezar a reconstruir un poco qué concepto hay en el imaginario colectivo respecto de estas cosas, ¿no? Sí, habría que entrar más en detalle. A mí me pasó que hacemos seguimiento sobre algunas actividades del Congreso y qué sé yo, y nos apoyamos en encuestas, y era abrumador el desconocimiento. O sea, pero no poder distinguir, el 80% no poder distinguir un diputado de un senador. Bueno, eso es un tema, ¿no? Eso es un tema cuando nosotros en su momento originalmente queríamos medir el poder judicial y no podíamos medir el poder judicial porque no sabían que era el poder suficiente, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Pero es interesantísimo incluso para el concepto de la UCA, porque uno podría decir, bueno, es educación ciudadana, es ahí empiezan tus derechos también, ¿no? Cuando tenés una cierta conciencia de qué cosa es lo que tenés enfrente. Tal cual. Así que alguna pregunta. Un dato quizás interesante que marca un poco en las preguntas nuestras era, bueno, dos que quisiera señalar. Uno en cuanto al derecho a huelga, si es más importante que el derecho a la libre circulación, y un 32% dice que sí y el 67% dice que no. Bueno, mira que ese es un debate que tiene que zanjar la sociedad, es súper interesante. Efectivamente. Y otro que también no menor, cuando le preguntamos a la gente si es prioritario dar empleo y bienestar, aunque eso afecte al medio ambiente, y hay, un 36% que está de acuerdo con esta afirmación, pero un 64% está en desacuerdo, ¿no? Es un tema cuando hay problemas de empleo, ¿no? Pero es un 64% empleado. Sí, seguramente. ¿No es cierto? Habría que ver la condición desde la que lo dice. Habría que entrar más en detalle, pero es interesante. Igual ahí en el 64%, el 50% de los pobres, e indigentes promueven el empleo a costa del medio ambiente, y en cuanto a los no pobres, dicen un 34% dice que están a favor más de promover el empleo antes del medio ambiente. Re interesante como lo plantean así, tipo clivajes o dicotomías, porque nos ayudan a ver eso, qué contornos les vamos dando a ciertas definiciones que nos estamos debiendo todavía los argentinos, ¿viste? Tal cual. Y es construcción de consenso en un punto, digamos. Efectivamente, es parte de nuestro propósito, ¿no? Vale, vas a decir que no es construirlo, ustedes lo están detectando, pero es detección de consenso. Efectivamente, poner en la mesa, poner en discusión estos temas importantes para la vida en comunidad, tan básicos como para la vida en comunidad, no mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, si se ocultan y no se trabajan y no se ponen en papel y en diálogo, no va. Y en este tema, que estamos hablando recién, otra pregunta muy importante, que lo pongo a consideración, es cuando se le preguntaba si escuchar opiniones diversas suele ser una pérdida de tiempo.
Bueno, en la época de la posverdad, ¿qué te dijeron? Bueno, el 22% está de acuerdo con eso. Ah, mira, ¿no? Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo es para triste, eso. ¿no? Sí. Yo tengo mi verdad, no necesito que me la... No paramos de escuchar en todos los niveles, ¿no? El diálogo, sí. Pero que haya un porcentaje tan alto de que diga, escuchar al que opina totalmente... Cree en la democracia, pero no va a escuchar al otro. Es súper interesante. Efectivamente, esa incongruencia. Sí, totalmente. Juan Cruz, muchas gracias, te dejo porque se me termina el programa. Perfecto, bueno, gracias a ustedes. Hablamos más adelante. Chau. ¿Cómo no? Era Juan Cruz Hermida, que es director de gestión del Observatorio de la Deuda Social Argentina.